Pues Laura, Rodrigo, muchas gracias por entrar a la sala 13 con nosotros. Y bueno, pues ya tenemos esta película que justo estaba viendo, estuvo en Venecia el año pasado, ¿no? Sí, gracias por invitarnos. Efectivamente, inició el recorrido de festivales en la sección de Horizonti, en la Ujú. sección de competencia Horizonti en Venecia, lo cual es maravilloso. La verdad es que es una sección muy linda con películas originales que tienen como una búsqueda en su lenguaje más o menos moderno y que nos incluyan ahí, nos dio mucho gusto. Entonces empezamos ahí, pero después, bueno, estuvo en Toronto, en el Festival de Toronto, que también es muy bueno, en Morelia, por supuesto, en Tokio, Mar del Plata, en fin. Ha estado como circulando muy bien y en México también se mostró en la muestra de la Cineteca Nacional, lo cual nos da alegría. Y muchísima alegría también que ahora Se aproxima el se estreno. aproxima el estreno para el 29 de septiembre, ¿no? Perfecto, sí, claro, ha tenido un muy buen recorrido y también muy buen recibimiento, ¿no? Pero lo que estaba viendo también, bueno, pues es que se tocan muchísimos temas en esta película. Parece que se cuenta solo una historia, pero la verdad es que se tocan muchísimos temas en esto. Me gustaría recordar un poco cómo fue que surgió la idea de esta película, cómo trabajaron el guión en conjunto y también la codirección que hicieron ustedes dos, Laura Rodrigo. Bueno, el proyecto, la idea del proyecto nació hace varios años atrás y nos tomó, primero tuvo una etapa de investigación bastante amplia que nos llevó a acercarnos a distintos puntos de vista en torno al trastorno por déficit de atención, que sigue siendo, lo era en aquel momento y lo sigue siendo un tema muy controversial, donde no hay tampoco una opinión única acerca de lo que está pasando, acerca de si se trata o no de una enfermedad. Es un punto en el que no hay acuerdo aún, ni siquiera desde la literatura médica, digamos. Entonces, bueno, nos llevó primero como una investigación y luego fue de algún modo el procurar aterrizar todas aquellas ideas que circulaban en una historia en particular de esta madre muy joven, una madre soltera, una situación económica, si se quiere, muy precaria, y un niño que tiene características muy peculiares, que a su vez empieza a tener un comportamiento en la escuela que llama la atención, y cómo llega de alguna forma el diagnóstico de esta enfermedad a la familia y cómo va a impactar el diagnóstico y la medicación psiquiátrica en el niño. Entonces, ese fue un poco como el recorrido del guión que fue haciéndose en diversas etapas y una etapa mucho más cercana del guión que fue llevarlo, o cuando tomamos la decisión de que fuera en la frontera, Ujú. en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, cómo trasladarlo también y recorrer un poco el camino de la realidad, hacer una investigación específica en la zona para que el guión tuviera todos esos matices y esas características propias de la frontera, ¿no? Como les decía, ustedes han trabajado mucho tiempo juntos y bueno, hemos visto las películas que normalmente el trabajo que ustedes hacen va enfocado mucho a cuestiones muy sociales, ¿no? Una crítica pues muy grande al sistema en sí, a todos los sistemas en los que estamos envueltos nosotros, a este tipo de injusticias, etcétera. Y bueno, el otro tom no es la excepción, ¿no? O sea, creo que también se tocan muchos temas ahí. Una parte importante también me parece es esta cuestión de cómo se enfoca toda la carga sobre la madre, que en este caso es una madre muy joven, ¿no? Pero podrían hablarme, extenderme un poquito más sobre este tema, ¿no? Esa carga sobre las mujeres, esa carga sobre las madres, esa responsabilidad que también se tiene ahí, a pesar de tener o no tener a los padres en la crianza de los hijos también. Eh, Empiezo y luego tú vas con lo Sí, de las madres, ¿quieres o quieres adelante, empezar? adelante. ¿Eh? Este, sí, digamos que en relación a las temáticas, por supuesto, está muy vinculado a lo que nosotros hablamos y pensamos en casa y discutimos, y es una manera de transcurrir la vida que tiene que ver con los temas que nos importan y nos interesan. En películas previas habíamos un poco pensado y habíamos colocado y situado nuestras historias en lugares donde un poco la ausencia del Estado se resiente, ¿no? Se resiente porque, bueno, cuando hay problemas entre sus ciudadanos, no hay instituciones que ayuden a dirimir estos problemas. Y aquí hicimos el ejercicio de irnos del otro lado, o sea, directamente al paso, Estados Unidos, donde justamente el Estado y las instituciones son fuertes, donde hay asistencia social, donde hay servicios sociales que pueden estar al tanto de lo que sucede al interno de una familia,
donde tienen la potestad incluso de retirarle al niño, la custodia del niño, o sea, gente como que puede estar muy presente en la vida y puede tener incidencia en la vida privada de una familia chiquita como esta, ¿no? Este, entonces hay una reflexión en torno a lo público y lo privado y sus límites también. Y ahí es donde viene también lo de la Bueno, madre, si quieres la hablar. construcción en torno como a la maternidad, yo creo que también se vincula profundamente con la decisión que tomamos de hacer de ese vínculo y de esas vidas de ambos algo complejo. Nosotros lo que percibíamos muchas veces relacionado con el diagnóstico del TDA es una gran simplificación de lo que pasa con los niños en el sentido de que todo se simplifica en torno a la conducta del niño y se pregunta muy poco sobre la historia personal de la familia, la historia y también la situación actual. Nosotros quisimos irnos hacia el lado contrario y entonces construir una suerte de familia compleja donde esos dos personajes están atravesados por múltiples realidades que van a marcar su identidad. Y así llegamos como a este personaje de Elena, que procuramos construirlo lleno de matices, dinamitar un poco la idea de la maternidad idealizada, de esa madre permanentemente dispuesta. Nosotros no creemos ni que la maternidad ni que la paternidad propiamente sean eso, sino que ser madre y ser padre es mucho más complejo, que tiene diversos momentos. Uno puede adorar a un hijo y al mismo tiempo estar cansado y no tener ganas de jugar o no tener ganas de ocuparse del hijo. Y nos interesaba justamente hacer de esa madre una persona, porque el hecho de que alguien haya sido madre no implica que deje de ser una mujer y que tenga diversos sentimientos, deseos sexuales y de toda naturaleza finalmente. Entonces lo que quisimos fue construir una madre muy lejos del tópico o de la idealización de la madre, no obstante una madre muy amorosa, una madre que intenta una y otra vez el bienestar de su hijo a su manera, porque finalmente las personas, todas nosotros somos a nuestra manera. Y esa era la idea como de la película. Y justo ahí van a dos temas que yo quería tocar. Uno es la parte de las instituciones, que no se me vaya, y esta parte que mencionas también, sí, sobre la maternidad, pero específicamente sobre el personaje de Elena, que sí es un personaje complejo, que no por ser joven solamente se dice, ah, bueno, pues por eso ella que es joven va a tener todas estas necesidades. No, creo que como lo dices, ¿no? Todas las mujeres y hombres, bueno, al convertirse en padres, pues siguen siendo hombres y mujeres y también tienen estas necesidades. Me parece un gran acierto haber hecho un personaje que explore también estas cuestiones y que no se enjuicie por eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Entender eso también me pareció como muy, muy bueno, un gran acierto. Y por otra parte, lo que mencionabas también, Rodrigo, esta cuestión de las instituciones me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, qué pasa con las instituciones? Aquí en México, bueno, sabemos que es casi imposible tener una confianza en las instituciones, cualquiera que sea, ¿no? O sea, nada más podemos escoger cualquier documental al azar y nos va a dar una noticia mala sobre una institución. Entonces, ahora, al hablar de la salud, pues psicológica, ahí tenemos como otro tema muy debatible, ¿no? Y lo que comentabas tú, Laura, también, esto, dar un diagnóstico sin tomar en cuenta todo lo demás es complicadísimo, ¿no? Me parece también como muy importante. ¿Dónde está esta falsedad un poco también de las instituciones, donde quiera que estén, al decir, ustedes muestran, por ejemplo, en la película este tipo de letreros de cree en tú mismo y sé mejor cada día y etcétera? Y me parece que hay una falsedad ahí muy grande porque realmente no se le está poniendo la atención necesaria a los niños, ni por parte de las instituciones, ni con todo el sistema que tienen los padres al que se tienen que enfrentar con el trabajo, con sus propias necesidades, con el cuidado, etcétera. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, sí hablar de esta, a lo mejor yo lo llamo un poco falsedad, esa fue la palabra que me surgió cuando estaba viendo la película, pero con esta cuestión de solo irnos a un punto y decir esto es lo que está pasando cuando en realidad pues es un entorno grande, un contexto muy, muy amplio. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué nos dice sobre toda la sociedad, Laura, Rodrigo? Bueno, las escuelas tienen una incidencia importante en el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico muy subjetivo que depende casi que de la paciencia y la mirada del adulto, o sea, no se considera lo que piensa como el niño. Este, eh, eso me parece como importante. Y en relación, por ejemplo, a
estas mismas escuelas, y pensé en los carteles que mencionaban, que es un recurso que nos gustó mucho a nosotros para hacer una elipsis del regreso a clases, pero hablan de las expectativas y el rendimiento que esperan de alguna forma de los niños. Es como esperan la carita feliz y eso queríamos retratarlo. Es como esa institución que empuja en un camino y cuando hay alguien, un pequeño tiene particularidades, que no entra del rango de lo normal, que parece que también se hubiera estrechado, porque conductas que eran como habituales en los niños o que eran cosa común y que incluso se consideran como atributos que un niño fuera curioso, de pronto se transforman en síntomas de una patología, de una enfermedad, ¿no? O sea, demasiado movimiento, demasiado no sé qué, resulta estar mal. Y pareciera que, por ejemplo, las escuelas no han hecho un cambio importante en cuanto a la forma de educar, tratando de Mm, incorporar todos estos estímulos que tienen los niños hoy en día, niños y niñas, con las pantallas, diversos tipos de pantalla. Entonces, la atención está, pues sí, está un poco secuestrada también por otras cosas. Entonces, tal vez debiéramos de buscar una manera de tratarlos y tener más, y ser más cautelosos a la hora de empezar a diagnosticar a alguien, porque lo que está claro es que más allá de si existe o no este diagnóstico que está en controversia, como dice, tal vez sí se debiera de repensar si la primera opción para curar, para tratarlos es la medicación o debieran de buscar estas instituciones como otras instancias para aproximarse a las diferencias también psíquicas de cada quien o de comportamiento, ¿no? Sí, bueno, y un poco mencionando, porque mencionaba justamente la película, procura lanzar como una mirada amplia sobre el tema de la salud mental, pero también sobre qué pensamos hoy día que nos define como sociedad. Una cosa que hemos conversado mucho y que creo que está como presente dentro de la película es que se empuja como en exceso, una sociedad que empuja en exceso hacia el rendimiento, hacia el éxito, hacia la productividad, es muy fácil que pierda en sus márgenes a mucha gente que no entra dentro de este esquema tan estricto, que tiene mucho que ver también con la aceleración. Vivimos una época donde todo debe ocurrir rápido y en ese ocurrir rápido también se incluye todo lo que tiene que ver con el malestar. Es decir, si sentimos cualquier malestar emocional, queremos que se solucione de inmediato, como si no hubiera la paciencia para analizar lo que de verdad está pasando con la persona, lo que de verdad nos está pasando, y como por lo tanto no tenemos tiempo, recurrimos en muchas ocasiones, tiene que ver con los niños, pero también con el mundo adulto, a pastillas que nos permitan salir de esa sensación de malestar. Cuando lo cierto es que la vida está llena y compuesta en última instancia de buenos y malos momentos, ¿no? La propia idea de buscar la felicidad como el bien último es peligrosa, porque la felicidad no es algo constante en la vida de nadie. Y decirle a la gente que tiene alguna clase de enfermedad o problema porque no está permanentemente feliz es altamente peligroso porque básicamente todos vamos a acabar del lado de la frontera donde están los enfermos. Es decir, todos vamos a pasar a tener alguna clase de enfermedad mental por no estar permanentemente contentos, felices y en estado perpetuo de bienestar. Entonces, poco creo que la película juega o trata de dialogar con un montón de ideas que nosotros mismos como personas nos preguntamos acerca de la sociedad en la que estamos viviendo. claro, y también, híjoles, que son un montón de cosas aquí que se me vienen a la mente, y justo como dices, ¿no? Con todos los temas de la película, pensaba ahorita en otra vez el personaje de Elena, y sí, bueno, todas las cosas que tiene, y a pesar de lo que se pudiera criticar, también está muy, muy presente el instinto, ¿no? El instinto que es, esto no le está haciendo bien a mi hijo, a ver, vamos a hacer una pausa. Eso me parece también maravilloso y me parece que entra en lo que dices de la pausa, la paciencia. No todo se tiene que arreglar de una manera, pues sí, no todo tiene que ser tan espontáneo como a veces queremos ser. Y tampoco tenemos las pruebas de que todo esté funcionando así. ¿A qué me refiero? ¿No? Ahorita se están haciendo muchos diagnósticos con los niños. Hay un ejemplo en la película donde está en una sala y bueno, dice un niñito, yo tengo depresión, yo tengo, y dices, bueno, uno como padre pues entra en un miedo terrible, ¿no? No solamente por esas cuestiones, sino por lo que mencionaba Rodrigo, de todo lo que estamos expuestos, ¿no? Que también lo menciona Elena en un punto de
somos bombardeados por tantos productos y no tenemos ni siquiera tiempo para utilizarlos, ni siquiera para discernir cuál vamos a utilizar si lo utilizáramos, ¿no? Wow, es muy fuerte. Y eso, si lo llevamos a una escala mayor, es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, pues es muy claro que se tiene que tomar como un poco una llamada de atención, una simple reflexión sobre diferentes temas, esta película, llevarse a otros lados. ¿Qué piensan en ese sentido, Rodrigo, Laura? Bueno, bueno, llamada de atención a lo mejor suena así como muy grande, pero lo que sin duda sí nos gustaría, porque nos parece algo necesario a nosotros como ciudadanos, es sí abrir conversaciones. Sentimos que hay algunos temas que desde la palestra pública muchas veces se dan por cerrados, incluido la idea de que existe el TDA o que la medicación psiquiátrica da estupendos resultados. En muchas ocasiones esa idea permea como una idea única, establecida y probada. Y lo cierto es que no vendría siendo estrictamente así y que hay múltiples opiniones todavía, hay muchísimo debate en torno al uso de la medicación psiquiátrica en particular, en torno a la forma en la que estamos partiendo una y otra vez en más trastornos posibles Ujú. la experiencia humana. Es decir, si nos ponemos a pensar que a uno le ocurre algo terrible, un accidente, fallece tu madre, Sí, tienes se muere la ranita. exacto, tienes un luto, tienes un duelo. Pensar que eso, que tu estado emocional posterior a eso es síntoma de una enfermedad es bastante extraño y sin embargo, en el DSM, que es este manual del diagnóstico que se va De la elaborando una psiquiatría y otra vez médica. de la psiquiatría norteamericana, pero que se va elaborando una y otra vez en el tiempo, cada vez aparecen particionados más posibles trastornos vinculados al trauma, a esto, a lo otro. O sea, cada vez más las conductas entran en algún rango de enfermedad. Y eso me parece que sí es un punto de reflexión, pararnos a pensar si realmente todas nuestras conductas entran en el rango de lo anormal o estaríamos estrechando en exceso lo que es normal y lo que no lo es. Y cuando se detiene esta idea de que una conducta es una enfermedad, al fin de cuentas una circunstancia de vida donde a lo mejor pasas por un periodo determinado de depresión, no te hace un depresivo crónico, te hace una persona que tiene una depresión, no necesariamente una persona que toda su vida va a tener que lidiar con la depresión. Y hay una especie de empuje muy grande a considerar de que todos son una suerte de enfermedades crónicas, no de circunstancias de vida, sino de asúmete, tienes una enfermedad crónica. Y la verdad no debiéramos apurarnos a asumirnos enfermos, pienso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y es otra vez esta idea que hay, perdón la redundancia, de esta idea lineal, ¿no? Hay una, bueno, es solo blanco y negro, ¿no? Y la felicidad tiene que ser así, y los niños tienen que comportarse así. Y también si tienes este padecimiento, entonces eres esto, estás enfermo de esto. O sea, solo parece que hay solo una idea sobre todas las cosas, y si hay de pronto una salida por ahí, está mal, ¿no? Creo que me parece que es importante eso, en algún momento incluso volvernos a pensar si a lo mejor incluso está bien revisarlo tanto, tanto, repensarlo tanto, tanto, ¿no? O regresar a lo mejor como al origen y estar, hacer estas pausas, no lo sé, pero creo que me parece que por ahí va un poco la reflexión de la película, ¿no? No sé qué vas a decir. Sí, creemos que hay como diversas reflexiones y ojalá que se abra a más reflexiones. Un poco lo que nos gusta es que la película, o lo intentamos muy seriamente, que no sea como una declaración de principios, sino una experiencia estética, una experiencia emocional, donde las personas salgan de allí con múltiples cosas para pensar, ¿no? Que idealmente es lo que uno en realidad busca con una película, bueno, nosotros, de no dar como una reflexión cerrada, ¿no? Sino más Ujú. bien abrir como conversaciones diversas acerca de lo que es estar vivo, de las cosas que nos parecen importantes en un determinado momento de la vida, ¿no? Muy bien. Y para finalizar, justo, háblenme un poquito de esta parte estética y del trabajo de los actores, ¿no? Vemos unas tomas muy bonitas también, que de pronto no es tanto contemplativas, no duran igual tanto tiempo, pero las vemos y son momentos muy bonitos, ¿no? Y además de eso, pues supongo que el trabajo con los actores de madre e hijo ha de haber sido también
largo y a lo mejor no sé si complicado, ¿no? Con el Sí. trabajo. Sí, bueno, en relación a la estética, digo, trabajamos mucho con Odey Zabaleta, el fotógrafo, Yana Bellido, la directora de arte, también en vestuario como Elena de la Riva. Este, digo, hubo todo un periodo de conocer los espacios en sí mismo. Y, y sabemos un poco que con el lenguaje nos gustaba como, primero, que ya estaba construido parte de ello en el guión, esta idea de como robarnos fragmentos de vida, ¿no? Fragmentos de vida y de pronto hay como un corte un poco abrupto y nos vamos a mucho tiempo después, ha cambiado el mes, o sea, como vamos robándonos instantes de las vidas, de la cotidianidad de estas personas. Y para robarnos esos instantes, procuramos también, que creo que eso es algo que venimos repitiendo en otras películas, no conducir demasiado la mirada del espectador. ¿Eso qué quiere decir? Eh, que la cámara no te diga demasiado lo que tiene que sentir el espectador y todo eso, como subrayando ciertas situaciones, Ujú, con música, con acercamientos de cámara, con todos. Entonces la cámara en realidad, sí, la imagen, la fotografía se conserva como cierta distancia, como una falsa objetividad, ¿no? Evidentemente todo recorte de la realidad es subjetivo, pero procurábamos conservar esa distancia para tratar de ser fieles a lo que sucedía sin desviar como la atención de eso, del espectador y guiarla hacia esa emoción determinada. En eso nos concentramos mucho, nos concentramos, digo, seguimos jugando con el fuera de campo, seguimos jugando que también como que agranda y da un espacio importante para que el espectador a partir de su bagaje de vida, experiencia, etcétera, y acervo cultural, vaya construyendo lo que falta, ¿no? Nos parece que lo hacemos tanto en la construcción más narrativa de las escenas, pero también en los planos, dejando muchas cosas fuera de cuadro. Ahí, y siempre concentrados en nuestras dos personas que queremos conocer, que son la madre y el niño. Y luego es como creerles, y eso sí es parte del proceso del trabajo actoral. Cuando decidimos filmar la película en El Paso, Texas, eso condicionó también nuestra mirada, porque es tan particular ese mundo, esa realidad del México americano, toda una comunidad. Es como uno de los múltiples México, también es la vida de los migrantes y descendientes de migrantes del otro lado, ¿no? También está de ese lado. Y nos pareció tan interesante que decidimos no llevar como actores de la Ciudad de México, sino buscar a todos en el lugar. Eso implicó que en realidad casi no hay actores en esta ciudad y tuvimos que buscar gente a la cual fuimos entrenando para que interpretaran los personajes que queríamos en la película. Generalmente buscábamos que tuvieran afinidades con esos personajes, o sea, los CPS, Child Protective Service, esos tuvieron ese trabajo previamente, luego los entrenamos para ok. que actuaran, pero ellos mismos habían tenido ese trabajo, o las maestras son maestras, o la directora es directora, o sea, todo el mundo hacía de sí mismo de alguna manera, pero por supuesto hubo un periodo de entrenamiento importante, especialmente con los niños, donde hicimos talleres gratuitos, que ahí también nos ayudó mucho Diana Sedano, una dramaturga, actriz mexicana y directora, lúdicos, de mucho juego, de vínculos, de sentir el cuerpo, que fue un periodo largo y fue muy entusiasta la gente, y la gente iba con sus hijos, y los niños se divertían, y de ahí salió buena parte del salón de clases, ¿no? Mm, Y luego vino como el trabajo entre la madre y el hijo, y les dimos también un tiempo largo para poder, como, para que llegaran a conocerse y que el vínculo fuera real, o sea, entonces los hacíamos transitar situaciones que no están en la película, pero que podían haber sucedido anteriormente, desde cotidianas hasta experiencias que dejaron un estigma, una marca en ellos o algo que tuvo incidencia también en ciertos comportamientos de ellos. Entonces ellos se apropian y como que de la personalidad de esos personajes, o sea, valga la redundancia, pero es como ujú. eso, es como que se sienten cómodos, establecemos cómo son y luego los soltamos a que interpreten un poco lo que hemos imaginado, por supuesto, incorporando también muchas cosas que ellos van proponiendo, etcétera. Entonces sí fue complejo y hay muchas más cosas que, bueno, mejor no nos alargamos, pero sí, por ahí. Pero también fue muy lindo, la verdad, un lindo proceso. Muy bien, perfecto. Pues no tenemos más tiempo, pero Laura, Rodrigo, les agradezco mucho el tiempo que tomaron para platicar con nosotros de esta película, que esperamos, pues sí, justamente con su estreno.
que más y más gente lo vea. Me parece muy, muy importante y bueno, pues como siempre, un acierto con el trabajo que realizan. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a gracias a ti. ti. Que estés Hasta Hasta muy luego, bien, luego. saludos gracias. a tu audiencia.